Bueno, ya falta muy poco para que termine el año, así que vamos a hacer esto unos cuantos minuticos nada más. Ciertamente es una de las cosas que más quiere Dios para con nosotros en este 2021 que viene, es que nosotros creamos en Él. Y para nosotros creer tenemos que tener fe. Y para tener fe tienes que ir a la palabra de Dios. Si tú no vas a la palabra de Dios, tu fe va a ser muy hueca, va a ser muy liviana. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17, que así como la fe es por el oír la palabra de Dios. Si tú no escuchas la palabra de Dios, si tú no dedicas tiempo a la palabra de Dios, se va a hacer muy difícil vencer y estar con todas las cosas que se vienen en el mundo. Es por eso que entonces tú tienes que ir a la palabra de Dios y dedicarle tiempo. Los reformadores le dedicaban días le dedicaban a los reformadores a estudiar la palabra de Dios. Martín Lutero, Juan Calvino, Spurium, todos estos. El Guillermo Miller duró días y días estudiando las profecías. La familia Preston, que descubrieron la verdad del sábado en aquellos tiempos, en 1844, y empezaron a predicar de eso, es decir, que el cuarto mandamiento también se debía guardar como los otros 9 mandamientos, porque son 10 mandamientos que hay que guardar, todos completicos, que está en la palabra de Dios en Éxodo 20. Y de esta manera dedicaron días y días a estudiar la palabra de Dios, a llenarse la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no por el oír la palabra de cualquier persona que te lo diga, es por el oír la palabra de Dios. Y una de las cosas que más interesa a la gente hoy en día y que más se fija a la gente es cómo los cristianos viven. Ciertamente yo he cometido muchos errores, he cometido muchas fallas en mi vida, he tomado muchos caminos, me he envuelto con personas que a veces en vez de yo llevarlos a la luz, ellos me traían a otra clase de mundo. Me he envuelto en ese mundo dándole el correr al que lo que me salía en el camino, como quien dice, ¿no? Pero es importante hacer y escuchar la palabra de Dios, porque entonces así tú creces. La palabra de Dios te aumenta la fe, la palabra de Dios te hace creer, y ese verbo creer significa tener confianza a pesar de todo, a pesar de lo que pase, de lo que esté pasando. Alimenta tu fe, dedícale tiempo a estudiar la palabra de escucha. Si tienes tiempo en tu carro, están en medio del tráfico, en tu casa, estás cocinando, pon la Biblia en audio, está allí, toda la Biblia completica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para este año, dedícale tiempo a la palabra de Dios, dedícale tiempo a aprender y escuchar la palabra de Dios. Tú vas a escuchar un montón de historias, un montón de versículos que quizás no vas a entender en el momento, pero va a haber un momento en el cual Jesucristo, Dios, te va a hablar y te va a empezar a cambiar, a transformar la mente, a tener una mente como la mente divina, que es lo que quiere el Señor, porque Dios nos quiere cambiar, porque nosotros pertenecemos al cielo, no pertenecemos a este mundo. Dice Mateo capítulo 17, versículo 20, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a estos montes, muévete y se moverían. Pero no tenemos fe. ¿Y por qué no tenemos fe? Porque no dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Quizás tú estás pasando un problema en una situación con tu trabajo y quieres dedicarle tiempo al Señor, pero no puedes porque es tanto trabajo. Es porque no has creído, mi querido. No has creído. Crea la palabra de Dios. Búscale y crea la palabra de Dios y Dios te va a bendecir grandemente. Dios te va a abrir otras puertas. Dios te va a sanar. Dios te va a brindar aquí, estando aquí, a los pies del altar, estudiando la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra en la vida de la persona que estudia la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo estudia, dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios. Una persona no llena del Espíritu Santo tiene su mente en otras cosas. El mundo, el trabajo, incluso hasta la familia puede ser. Una persona llena del Espíritu Santo dedica tiempo a la palabra de Dios. Mi querido, ciertamente Cristo murió por nosotros y una de las cosas que más nos preguntamos es, ya Jesús pagó todos nuestros pecados y es verdad, gracias a Dios,
somos salvos por fe, somos salvos porque Él cumplió nuestra muerte, la muerte que nos pertenecía, porque Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, Él pagó todos nuestros pecados, pero Dios especialmente pide algo de nosotros. Si queremos vivir con Él, tenemos que aprender a vivir como se vive en el cielo. Es ilógico que usted invite a una persona a vivir en su casa y esa persona quiera vivir como a ella le quiera ver. No le va a gustar. No le va a gustar. Porque si usted tiene un estilo de vida, si usted se acuesta a las 9 de la noche en su casa, esa persona tiene que respetar eso. Porque es su casa, el cielo, la casa de Dios. Y ahí pertenecemos, tenemos que aprender a vivir ahí. Por eso que dice Mateo capítulo 7, versículo 21, 23, que hay cristianos, y cristianos somos todos los que creemos en Cristo, sea católico, evangélico, pentecostal, cualquiera que crea en Cristo es cristiano. Pero dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios, ¿qué es eso? La palabra voluntad es una palabra muy especial. La palabra voluntad significa la actitud de decidir. La actitud de decidir. Como tú actúas y decides. Ordenas y como tú ordenas tu conducta. Eso es voluntad. Es la intención de hacer algo. Eso es voluntad. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres estar con Dios, tú tienes que tener la voluntad de decidir que tú quieres vivir como vivimos, como es la regla de Dios en el cielo. Tú tienes esa voluntad. Dios te permite esa oportunidad de tú decidir qué es lo que quieres hacer. Yo he estado en 1000 caminos, yo he estado en fiestas, en rumbas y esto. Nunca usé droga ni nada de cosas. Hay gente que sí, pero sí tomé alcohol, sí todas esas cosas. Y estoy hablando para mis amigos, mis familiares que me conocen perfectamente. Porque nunca he escondido nada y no pretendo esconder nada de mi vida. La palabra de Dios me ha encontrado. Y una de las cosas que he aprendido en este 2020 es que, a pesar que ya está por irse, ha sido uno de los mejores años. Porque mucha gente ha vuelto su mirada a Dios. ¿A qué está pasando? Y muchos se asustaron. Y yo, con el poco conocimiento que tengo de la palabra de Dios, sabía que esto va a pasar. Y que esto ha de pasar. Por eso he colocado mi voluntad. He tomado la decisión de decidir hacer y vivir como Dios quiere que vivamos. Y ahí nos encontramos que muchos cristianos dicen, bueno, pero Dios me acepta así como soy. Dios te acepta así como tú eres, pero Dios te transforma. Dios te cambia. Dios quiere que tú no solamente le digas Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre no. Dios quiere que hagas completa la voluntad de Dios. Completa la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es colocar tu yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo prefiero, a un lado y hacer lo que Dios quiere. Eso significa tu entrada al cielo. Significa que tú quieres vivir y realmente que tú quieres que tú y tus familiares comprendan y vivan como Dios quiere que vivan. Es por eso que estudiar la palabra es muy importante. Hay unos aspectos muy importantes que algunos dicen, bueno, las personas dicen mucho que, bueno, la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Si es de que yo voy a cambiar, que se haga la voluntad de Dios. Tú tienes que decidir, es tu decisión, es mi decisión. Cada uno tiene que decidir. Hay cristianos que creen solamente si ven, como le pasó a Tomás en el capítulo, cuando estudiamos el capítulo 20 de Juan, encontramos allí la historia del versículo 19 al 29, la historia de Tomás, que él solamente cuando pudo ver y palpar y ver los hoyos en las manos de Jesús, es que creyó que Jesús había resucitado. Y dice Jesús, bienaventurados que sin haber visto, creen. Bienaventurado significa feliz, gozoso. Hay una bendición especial para aquellos que hemos y creemos en Cristo
aunque no lo hemos visto especialmente, aunque hemos visto seguramente muchas cosas como Dios nos ha salvado y nos ha guardado, y cómo nos protege, y cómo nos ilumina la mente para cuando estamos en un mal correcto camino, ir por el buen correcto camino. Especialmente hay cristianos así. Y una de las cosas que más quiere combatir Dios en nuestras vidas es la incredulidad. Y usted dirá, pero ¿cómo que los cristianos son incrédulos? No, sí, es el pecado más común en los cristianos, la incredulidad. La incredulidad se ha convertido en una de las cosas más tremendas. En Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13, el apóstol le habla a los hermanos de la iglesia, le dice, por favor, que ninguno se haya hallado en usted deseo de incredulidad, que conociendo el camino se aparten. Y si eso pasara, esforzados los unos a los otros, animados los unos a los otros. Es por eso la importancia de allí, de estar como hermanos en familia, de tener esa familia de hermanos, y comprendamos que todos somos hermanos en la familia de Dios, y que podamos darnos unas palabras, no solamente cuando pasen momentos trágicos, cuando se muere alguien o cuando se gradúa o en momentos de felicidad nada más, en todo tiempo, en todo momento, en todo momento, en todo momento. A mí una de las historias que más me gusta de la Biblia es la historia de David, cómo David cometía errores y cometió errores graves, pero a pesar de eso Dios dice de él en Hechos capítulo 13 versículo 22 que no había hombre como David. No hubo un rey como David que tuviera el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Conforme al corazón de Dios, porque siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. Porque él se equivocaba, David se equivocaba como humano, nos podemos equivocar, pero siempre buscaba hacer la voluntad de Dios, seguir la palabra de Dios y salir del pecado. Ese es lo que pide Dios de nosotros, que nosotros entremos en un proceso en el cual tendremos que decidir, que tenemos que poner nuestra vida de acuerdo a las cosas que Dios nos enseña en su palabra. Si tú crees en Dios, si tú que eres cristiano, tú deberías de buscar hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es buscar el cielo, porque allí es donde pertenecemos como cristianos. En el mundo, el primer pecado que entró en Génesis 3, cuando vemos a Adán y Eva que comieron del árbol desierto, esas personas no le creyeron a Dios. Dios le había dicho, cuando usted estudia el capítulo 3 de Génesis, Dios les había dicho a ellos, no coman de ese árbol porque es desierto, morirás. Y entonces vino la serpiente y Satanás y le dijo, no van a morir, les va a pasar otra cosa, que van a ser como Dios. Y ellos quisieron, le creyeron a Satanás. Y así entró el pecado. La incredulidad. Dios permite en nosotros que nosotros decidamos qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? Una maravillosa decisión de Dios de permitirnos que nosotros hagamos nuestra voluntad y que nuestra voluntad de decidir sea respetada. Aunque Él es Dios y Él nos puede quitar la vida en un soplo, un simple así, se acaba la vida. Se acaba lo que tú más amas. Entonces, Él permite que nosotros decidamos. Qué maravilloso Dios tenemos. Lo que tú quieres hacer con tu vida. Es por eso que el ojo humano a veces es muy visual. Se fija en lo que vestimos, en lo que tenemos, en las casas, en los carros, en el material, la cuenta de banco. En eso es muy visual. Mas Dios no mira eso. Dios mira el corazón. Y el corazón del ser humano está aquí. En la mente. Aquí es donde se piensa todo, aquí es donde se maquina todo, aquí es donde todo empieza. Si el cerebro no manda la orden, el corazón no bombea sangre. Si el cerebro no manda la orden, tus ojos no podrían ver. Si el cerebro no manda la orden, tú ni siquiera podrías tener el sentido del olfato, del gusto, de nada. No podrías mover un brazo, no podrías hacer esto. Es el cerebro quien da la orden. El corazón del ser humano es nuestro cerebro. Por eso es de aquí que debemos llenarla de tener la palabra de Dios. Mientras más escuchemos la palabra de Dios, pon la Biblia en audio,
la Biblia en audio. Mientras más escuchas la palabra de Dios, llenas y alimentas tu cerebro, más crece tu fe y aumenta tu fe, y más te fortaleces en los caminos de Dios. Es imposible que el enemigo pueda vencerte en cualquier situación que pase. Ahí ciertamente yo he caído en una cosa que, como yo trabajo mucho, tengo que manejar mucho por todas las ciudades. Entonces, una vez pensando, dije, bueno, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? Y un día dije, bueno, mira, me fijaba que habían las calles doble vías, ¿no? Las calles doble vía, y dije, bueno, esto puede ser como los cristianos doble vía, doble vida, que van un día a la iglesia y luego regresan en la misma vía, pero por el sentido contrario, regresan al mundo, y van un día a la iglesia y regresan al mundo, y van un día, doble vía. Luego están los cristianos de tollway. Los tollway son los peajes, donde tú tienes que usar esa vía, pero tienes que pagar. Y entonces algunos cristianos piensan que por guardar un mandamiento, hacer una cosa nada más, ya se ganaron el cielo. O por ir a la iglesia ya se ganaron el cielo. Mas no es así. Dios, los mandamientos de Dios nos expresan, nosotros expresamos el amor a Dios y expresamos el amor al prójimo. Y el amor al prójimo, cuando Cristo dice que si alguno estaba en la cárcel y lo visitaste, que si alguno estaba falto de comida y lo alimentaste, si alguno estaba falto de vestido y le diste, entonces es el amor al prójimo. Porque Santiago habla de que la fe sin obra es muerta. Eso lo dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Tenemos que nuestra fe, nuestra creencia, mostrarla en hechos reales a la gente. Que la gente pueda decir en nosotros, esa persona de verdad ayuda al necesitado. Esa persona es una bendición y una luz, porque nosotros somos la luz del mundo. La luz del mundo. Esa luz que ha colocado la palabra, que ha colocado, es para que nosotros la podamos compartir. Y en estos tiempos de pandemia me extrañó que en vez de ser la luz, en vez de ayudar y darle esperanza a la gente, muchos nos escondimos. Y nos escondimos en nuestras casas, y nos escondimos y no queríamos salir. Y la luz estaba escondida. ¿Qué pasó? Nos comieron el miedo. Somos la luz del mundo, hay que salir. Por eso que hay otros tipos de cristianos que son los cristianos contravía. Ellos son cristianos, ellos dicen, yo soy cristiano, porque van de vez en cuando a la iglesia, porque creen en Cristo, porque han escuchado y creen que sí, hay un Dios en el cielo, y Jesús, y murió por nosotros. Y esos cristianos van en contravía, porque van en contra de todo lo que dice la palabra de Dios. Y es muy bonito reunirse y tomar licor y todo lo de eso y lo aquello, pero realmente tú vas en contra de la palabra de Dios. Y ellos piensan que es muy bonito eso, que es importante en la vida, que incluso sin eso no se puede vivir. Para estas personas, ellos creen que esa es la vida bonita. Vas en contra vas en contravía, vas en contra de las cosas de Dios, vas en contra de las cosas de Dios. Dios quiere darte la posibilidad de que tú decidas qué es lo que quieres hacer. Hay cristianos multicanal. Los multicanal son los que bajan en el freeway, hay como varios canales en los que pasan los carros, ¿no? Pero ciertamente Cristo es un camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice el camino. No es que hay un montón de caminos. Nosotros tomamos decisiones que a veces nos llevan por otros caminos, y Dios nos vuelve a traer al canal de Él, a donde Él va, y que podamos orientarnos a través de su palabra, que esta es la vía correcta. Porque de esos cristianos de multicanal, esos cristianos en el freeway que agarran unos canales, se te puede acabar. ¿A cuántos no les ha pasado que de pronto van por un freeway y de pronto ven, ay, si no se cambian de canal a otro lugar, pueden meterse en un tollway y tienen que pagar, y le llega el bill a la casa, sea un peaje, o se les acaba el freeway, y entonces se le viene la salida, se le acaba la autopista, y de pronto tienen que salir. Entonces tienen que cambiarse de canal. ¿Por qué? Hay que tener cómo saber si estamos realmente en el canal donde va Cristo. Aquí, por eso es que hay que ir a la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y eso me llegó a mí al corazón, eso me impactó a mí en la vida, porque ciertamente yo vivía pensando de que haciendo las cosas a mi manera, yo podía
hacer las cosas. Hay algunos que incluso piensan que ahora solamente ver la iglesia tienen la posibilidad de congregarse, pero no van porque que por la pandemia, sacan excusas. Si eso está beneficiando tu vida espiritual, y tu familia y tú estás creciendo espiritualmente porque estás estudiando más tiempo la palabra de Dios, quedando sin ir a la iglesia, pero sí mandas a los niños al colegio en el cual ellos tienen que compartir con otros niños que quizás no sean cristianos igual, y donde sus familiares van a fiestas y eso. Entonces sí mandas a los niños al colegio, sí vas tú al trabajo, pero no quieres ir al templo teniendo la posibilidad de ir al templo. Hay lugares en los cuales va a haber un momento en el cual no se va a poder ir al templo. Y yo al principio pensaba, bueno, pero eso es irresponsable, no, hay una pandemia. Pero dije, no hay nada más hermoso que compartir con los hermanos, compartir la fe. Claro, mantener nuestras áreas de seguridad, la distancia y todo esto, perfecto, perfecto. Pero si mi vida es puro trabajo y esto y todas las actividades de la casa, ¿cuándo entonces voy a sacar tiempo para Dios? Sacar tiempo para Dios es todos los días, todos los días, todos los días. Y por eso pon la Biblia en audio. Cuando vienes a ver, ya escuchaste como todo el libro de Génesis en unas horas, 2, 3 horas, y escuchaste todo el libro de Génesis. Dedicar tiempo al camino de Dios es importante, porque el camino de Dios es uno. Y hay unos, y en los otros, hay otros cristianos que son los cristianos one way, los cristianos un solo camino, los cristianos que no se desvían a ningún otro camino, se mantienen en la senda del sol, como dice el Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto. Nuestros caminos no son perfectos, pero el camino de Dios, dice el Salmo 18:30, es perfecto. Ahí especialmente entonces caemos en que, bueno, ¿qué podemos hacer? Colocar el yo a un lado y desarrollar algo tan importante como es la santidad. La santidad no es de un momento, la santidad es un proceso desde que eres cristiano, desde que tú dices que eres cristiano y desde que empiezas a estudiar la Biblia, que el Espíritu Santo te lleva a estudiar la Biblia. Esa es la función del Espíritu Santo, llevarte a estudiar la Biblia para que tú conozcas el camino de Dios. Y conociendo el camino de Dios, decida transitar por ese camino, que no es fácil. Apocalipsis 21, 7 al 8 dice que los incrédulos no entrarán en el cielo. Los incrédulos, ni los cobardes entrarán en el cielo. Y este es un camino no muy fácil. Un camino que hay que dejar muchas cosas. Desaprender malas cosas y aprender cosas buenas. Y es un proceso, por eso la santificación no es de un momento nada más, de un segundo y ya soy santo. Me bauticé y ya soy santo. No, es un proceso largo, un proceso que algunos de nosotros tenemos que pasar pruebas muy fuertes, y a pesar de que yo por lo menos en mi vida he pasado pruebas muy fuertes, aquí seguimos. Seguimos porque el enemigo sabe dónde golpearnos y en lo que más amamos es donde más nos va a golpear. Si tú amas mucho a tu familia, ahí es donde más te va a buscar golpear. Por eso es importante que tú mantengas a tu familia con el conocimiento de la palabra de Dios y que tú te mantengas especialmente con el conocimiento llena de la palabra de Dios, conociendo el camino de Dios, porque de esa manera tú vas a entender, comprender y Dios te va a mostrar las ideas, te va a dar las ideas de cómo ganarle al enemigo, a nuestro enemigo. Que no luchamos contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios, sino contra espíritu, contra potestades de la tiniebla, contra Satanás. Así de sencillo. Contra el diablo. Hay que decirlo, sin miedo, porque hemos vencido. Y todo el que es nacido, dice 1 Juan capítulo 5, versículo 1, versículo 5, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios. Y si tú crees en Dios, tú crees en Cristo, que murió por ti, por tus pecados, tú crees, primero, Dios no es un Dios de muertos. Así que el que muere, murió. Ese va a resucitar. Dice la palabra de Dios, tenemos la esperanza de la resurrección en Cristo. Y va a resucitar y vivirá
con Cristo eternamente. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Él está vivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cristianos one way, ser cristianos un camino, tomar la decisión de poner nuestra vida en el camino de Dios. Nos va a costar, va a ser difícil. Yo he estado en momentos, en tiempos donde me he desviado mucho del camino de Dios y me han pasado mil cosas. Y hay gente que te dice, bueno, esa fue la voluntad de Dios. No, no fue la voluntad de Dios. Fue mi voluntad. Yo tomé ese camino. Yo tomé la decisión de casarme, yo tomé la decisión de divorciarme, yo tomé la decisión de juntarme con otra persona, yo tomé la decisión, yo. Y hay no 1000 caminos, hay un camino. Nosotros nos desviamos, dice la palabra de Dios, nos desviamos del camino. Si tú eres mi amigo y estás viendo esto, si tú eres mi familiar y estás viendo esto, quiero decirte que para el 2021, la única manera que tú puedas asegurar y tener paz y tranquilidad en tu vida es que tú decidas santificar tu creencia en Dios. ¿Cómo es esto, dirá? Tú crees en Dios, tú crees en Cristo. Ahora lo único que tienes que hacer es santificar eso. Empezar en el proceso y en el camino que Dios quiere que vivamos. Que vas a tener que dejar unas cositas por ahí. Bueno, de alcohol, es más, los médicos y doctores recomiendan no tomar alcohol, no fumar, no desvelarse. Eso es bueno, no ir a discotecas. No, ¿qué más? Algunas comidas las recomiendan, las dejan porque pueden darte cáncer, ¿sabías? Hay muchas comidas, alimentos, que la Biblia, de hace muchísimos años, y tú lo busques ahora, y cuáles son las recomendaciones de los doctores, porque tú ves esos artistas con mucho dinero y después terminan, y tú dices, pero bueno, si uno es pobre y come pobremente, porque uno piensa que comer pobremente es comer arroz con frijoles, con arroz con caraota, que a mí me encanta, come pobremente y uno no sufre de un cáncer. ¿Por qué esa gente tan rica le pasa esto? Se la pasan fitness, se la pasan esto. Porque tienen una mala dieta. Porque hay una alimentación y hay alimentos que te provocan cáncer. Y que Dios dice que no debemos de comerlo porque pueden provocarte enfermedades. La palabra de Dios está completa. La voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Me preguntas? Es esta. Que estudies la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es lo único que tienes que hacer. Tú eres cristiano, tú crees en Dios, santifica esa relación. Hazlo verdadero. Hazlo propio tuyo y de Dios. Dedícale tiempo a preguntarle a Dios aquí, a estudiar cómo tienes que vivir. ¿Cuál es el camino? No los caminos, el camino. ¿Cómo tienes que vivir? Santificar tu relación con Dios te va a llevar a ti y a tu familia a un puerto seguro. Te va a llevar a ti y a los que te conocen, tus amigos, a un puerto seguro. ¿Cuál es ese puerto? Que simplemente vas a vivir con seguridad y con paz, en tranquilidad, que no va a haber nada que pueda quitarte la paz y la tranquilidad, porque Dios está contigo. Dice Apocalipsis que una de las cosas que nosotros tenemos que tener es fe, pero una de las cosas también que tenemos que tener es nosotros cumplir los mandamientos de Dios. Esa es la paciencia de los santos, que tienen la fe de Jesús y cumplen los mandamientos de Dios. Ciertamente dice la palabra también en Santiago capítulo 12 versículo 14 que sin santidad nadie verá a Dios. Si tú eres cristiano, tú crees en la segunda venida de Cristo, porque en la iglesia católica, en la evangélica, pentecostal, en cualquier iglesia que tiene a Cristo como el que murió, resucitó y vendrá por nosotros por la segunda vez, porque eso es algo
que está en los evangelios, que está en la Biblia. Y si crees en Cristo, tú crees en toda la Biblia, no en una sola parte de la Biblia, el Nuevo Testamento nada más, no, toda, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, prepárate para el cielo. El camino de Dios está ahí en su palabra. Prepárate para eso. Prepárate para estar con tu Dios. La fe no se escribe, solamente se pone yo creo en Dios y lo posteas en Facebook y eso, o en Instagram, y hacemos otra cosa. La fe no solamente se habla, es muy bonito escribirlo y hablarlo, pero especialmente la fe, lo que tú crees, se vive. Si tú me dices a mí que crees en Dios, crees en Cristo, vive en lo que crees. Vive de acuerdo al camino, el camino de Dios, que es un solo camino. Que Dios nos bendiga en este año nuevo que empieza, que va a empezar. Y que seamos como dice Isaías capítulo 60, versículo 1, levántate y resplandece, porque ha venido la gloria sobre ti. Levántate en este nuevo año. No seas cobarde. Levántate y resplandece. Tú crees en Dios, crees en Cristo. Lo único que te falta es guardar sus mandamientos. Es lo único que te falta. ¿Y por qué tienes que guardar los mandamientos? ¿Por qué algunos dicen, no, ¿por qué? Tengo que dejar esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si tú quieres vivir en el cielo, tienes que aprender a vivir en el cielo. No esperes a estar en una cruz, a punto de morir, para tomar esa decisión. Porque puede ser muy tarde. Es hoy la decisión. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y tu corazón, como les dije, es tu mente. Por eso es importante de llenarla de la palabra de Dios. Que Dios la bendiga grandemente. Bendiciones.